Prepárate para descubrir un mundo oculto. Cuando pensamos en el pasado remoto, lo primero que nos viene a la mente son los dinosaurios. Esos gigantes impresionantes que dominaron la Tierra. Pero, ¿y si te dijera que la vida aquí existió mucho antes que ellos? Miles de millones de años antes de que el primer rugido dinosaurio resonara, ya había formas de vida sorprendentes en este planeta, pero no como las conoces. Como en toda buena historia, empecemos por el principio. Retrocedamos unos 4.600 millones de años. En aquel entonces, el espacio alrededor del recién nacido Sol era un caos. Gas, polvo y rocas flotando sin rumbo. Con el tiempo, esos fragmentos empezaron a unirse, chocando entre sí una y otra vez, hasta formar enormes bolas de piedra, hasta que una de ellas se convirtió en nuestro hogar, la Tierra. Pero no te imagines la Tierra que conocemos. No había árboles, ni océanos, ni siquiera aire para respirar. Era una esfera ardiente, un infierno de lava, radiación y asteroides cayendo como si fueran lluvia. Durante cientos de millones de años no fue más que un campo de batalla cósmico. Y sin embargo, todo eso cambió. Hace aproximadamente 3.700 millones de años, la Tierra comenzó a calmarse. La superficie se enfrió y aparecieron los primeros océanos. Pero no te emociones, seguía siendo un lugar aterrador. No había oxígeno, ni vida visible, solo un planeta cubierto de agua agitada y rocas solitarias. El único sonido, el rugido de las olas y alguna que otra erupción volcánica. Inquietante, ¿verdad? Pero entonces, en el fondo oscuro y frío de esos océanos, ocurrió el milagro. No sabemos exactamente cómo, pero de alguna forma, la combinación perfecta de condiciones químicas y energía dio origen a la primera forma de vida. Unas pequeñas criaturas unicelulares, tan simples como invisibles, que cambiarían el destino del planeta para siempre. Algunas de ellas incluso empezaron a liberar oxígeno, lentamente, como quien sin querer deja encendida una vela en una cueva oscura. Durante miles de millones de años, estos microbios dominaron la Tierra. Comían, flotaban, se reproducían y poco a poco empezaron a volverse más complejos. Pasaron de ser simples burbujas vivientes a verdaderos pioneros de la evolución. Y entonces llegó el gran cambio. Hace 538 millones de años comenzó lo que los científicos llaman el período cámbrico. Para entonces, los continentes habían empezado a fragmentarse. Uno de ellos, Rodinia, se rompió en varias masas más pequeñas. La más grande, Gondwana, ubicada al sureste del planeta. Pero lo importante no estaba en la Tierra, sino bajo el mar. En este periodo ocurrió uno de los eventos más espectaculares en la historia de la vida, la explosión cámbrica. ¿Y qué fue eso? No fue una explosión literal, sino una explosión de vida. Durante decenas de millones de años, una fracción breve en el tiempo geológico, surgieron criaturas completamente nuevas. Los primeros parientes de los crustáceos, los moluscos, las estrellas de mar y sí, hasta de los gusanos. Todo tipo de formas, colores, habilidades y estructuras surgieron de golpe, como si la evolución hubiera pisado el acelerador. Fue un momento único, un auténtico Big Bang de la biodiversidad. Después de miles de millones de años de evolución lenta, aburrida, monocelular, la vida por fin se atrevió a volverse audaz. Hasta hoy, los científicos siguen debatiendo qué causó esta increíble explosión de creatividad natural. Pero una cosa es segura, sin ese momento clave, tú y yo no estaríamos aquí. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esos organismos primitivos que empezaron a producir oxígeno? Bueno, según una teoría, se multiplicaron a una velocidad impresionante, liberando tanto oxígeno que terminaron transformando por completo el planeta. Gracias a eso, surgieron nuevas formas de vida, más grandes, más complejas y mucho más voraces. Estas criaturas no solo evolucionaron, comenzaron a competir, a cazar, a dominar. Así empezó una carrera evolutiva que cambiaría la historia de la vida en la Tierra para siempre. El planeta era un paraíso para estas nuevas especies. La temperatura era bastante cálida, el agua alcanzaba casi los 43 grados Celsius, y el aire estaba cargado de oxígeno y dióxido de carbono. Todo eso creó las condiciones perfectas para un salto evolutivo brutal.
Y si no quieres perderte más historias asombrosas como esta, ya sabes qué hacer. Dale me gusta y suscríbete. Sí, tú, el que está leyendo esto mientras toma café. ¿Listo? Seguimos. Ahora sí. Bienvenidos al período cámbrico, el momento en que la vida dijo, hora de ponerse creativa. Por primera vez aparecieron ojos, bocas, patas, caparazones y exoesqueletos. Un desfile de adaptaciones extrañas y maravillosas. Pero no te imagines algo lindo. Muchos de estos animales, aunque más complejos, seguían siendo muy raros. Uno de los más conocidos, los trilobites. Criaturas con un duro caparazón y un aspecto que hoy sería digno de una película de terror. Surgieron de golpe por todo el océano, arrastrándose por el fondo, comiendo plancton, restos, e incluso a otros animales. De hecho, se han encontrado tantísimos fósiles de trilobites que podrías llamarlos los influencers del Cámbrico. Estuvieron en todas partes y por muchísimo tiempo. Pero no estaban solos. También aparecieron los primeros peces, aunque llamarles peces es generoso. Eran más bien masas viscosas sin mandíbula, parecidas a anguilas. Aún así, marcaron un antes y un después. Eran los primeros vertebrados verdaderos. Y si crees que eso es raro, espera a conocer a la opavinia, una criatura tan extraña que parece diseñada por un niño con crayones, o por un adulto después de unas cervezas. Tenía 5 ojos, un cuerpo blando y una especie de trompa con pinza que usaba para meter la comida directamente en la boca. Práctico, ¿verdad? Ideal para abrir latas de Pringles sin mover un dedo. Pero en todo ecosistema tiene que haber un jefe, y el Anomalocaris se llevó ese título con honores. Su nombre significa literalmente camarón anormal, y era el gran depredador de los mares. Medía más de 30 centímetros, que para la época era enorme, y nadaba cazando todo lo que se moviera. Un verdadero terror del océano. Y como suele pasar, cuando aparece un cazador así de eficiente, todos los demás tienen que adaptarse o desaparecer. La evolución se aceleró. Todo apuntaba a que la vida iba a dominar por completo el planeta, hasta que algo salió mal. Hace unos 485 millones de años, justo cuando todo parecía ir sobre ruedas, ocurrió una catástrofe. Nadie sabe exactamente por qué, pero una brusca caída en los niveles de oxígeno, quizás provocada por volcanes, provocó una de las primeras extinciones masivas de la historia. ¿El resultado? Caos, apocalipsis. Muchas especies desaparecieron para siempre. Aunque para sorpresa de todos, algunos como los trilobites sobrevivieron y siguieron adelante. Pero sí, el Cámbrico había terminado, y con su final llegó una nueva era. El período Ordovícico. Este período fue testigo de lo que los científicos llaman el gran evento de biodiversificación ordovícica, GOBE, si prefieres el nombre corto. Durante unos 30 millones de años, los mares bajaron, los niveles de oxígeno aumentaron y los continentes se desplazaron, creando nuevas islas y hábitats completamente separados. Un buffet evolutivo listo para ser conquistado. La vida no desaprovechó la oportunidad. Los peces primitivos siguieron transformándose, cada vez más parecidos a los peces que conocemos hoy, aunque todavía estaban muy lejos de parecerse a Nemo, hay que decirlo. Y en medio de todo eso, surgieron criaturas aún más temibles, como los euriptéridos, también conocidos como escorpiones marinos. ¿Creías que los escorpiones eran aterradores? Espera a conocer a sus primos prehistóricos. Aunque técnicamente no eran escorpiones, estos antiguos artrópodos recibieron ese apodo por una buena razón. Tenían garras afiladas, colas largas con púas y un aspecto sacado de una pesadilla. El más temible de ellos, del género Pentecopterus, podía medir más de 1,5 metros. Imagínatelo saliendo del agua frente a ti. No hay pantalón seco que aguante. Pero lo más sorprendente es que a pesar de su apariencia monstruosa, no eran los amos del mar. Ese título pertenecía a un depredador aún más intimidante, las cameroceras. Estos antiguos parientes de los calamares y pulpos modernos podían alcanzar hasta 7 metros de largo, incluyendo su gigantesco caparazón. Se deslizaban por las profundidades como verdaderos titanes, buscando escorpiones marinos para devorar. Su pico, tan afilado como una navaja, era capaz de romper los exoesqueletos más duros. En el océano del Ordovícico,
ellos eran el terror supremo. Pero mientras los monstruos marinos se devoraban entre sí, en tierra ocurría algo silencioso pero revolucionario. Las primeras algas, que llevaban millones de años flotando sin hacer mucho ruido, dieron un salto evolutivo. Comenzaron a conquistar la tierra firme. En forma de musgos primitivos, estos pioneros vegetales se instalaron en zonas húmedas, cerca del agua, ya que aún no tenían raíces ni estructuras para retener la humedad. Parecían insignificantes, pero estaban a punto de cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque al comenzar a absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, iniciaron una transformación planetaria. Una pequeña revolución verde que con el tiempo daría lugar a bosques, selvas y a todo lo que respira. Pero no todo fue color verde. Hace unos 443 millones de años, el Ordovícico terminó de forma dramática, con una extinción masiva. Una era de hielo envolvió el hemisferio sur, enfriando el planeta entero. Los océanos se congelaron, las especies desaparecieron y los ecosistemas colapsaron. Se estima que el 80% de las especies marinas se extinguieron, incluyendo a las temidas cameroceras. ¿Lo más curioso? Algunos científicos creen que fueron las plantas terrestres las responsables. Al absorber tanto CO2, enfriaron tanto la atmósfera que provocaron la glaciación. Una ironía ecológica. La vida vegetal que daba oxígeno también causaba muerte. Pero como siempre ocurre en la historia de la vida, tras la destrucción vino la reconstrucción. 40 millones de años después, el hielo retrocedió. El CO2 volvió a subir. Los glaciares se derritieron, los mares crecieron y el clima se estabilizó. Así comenzó el período silúrico, una nueva etapa de expansión y adaptación. Con las cameroceras extintas, los escorpiones marinos subieron al trono. Se hicieron más grandes, más diversos y más letales. Algunos, como el Carcinosoma euripterus, llegaron a medir hasta 2 metros de largo. Pero no estaban solos en esta nueva era. Los peces comenzaron a evolucionar rápidamente. Por primera vez apareció un pez con mandíbulas móviles, una innovación que cambiaría el curso de la evolución para siempre. Además, nacieron los primeros arrecifes de coral, verdaderas ciudades submarinas donde convivían trilobites y otras criaturas resistentes. Mientras tanto, la Tierra seguía tomando color. Las plantas evolucionaban a pasos agigantados. Ya no eran solo musgos húmedos, ahora desarrollaban tallos, tejidos vasculares y la capacidad de retener agua por sí solas. Se volvían autosuficientes, poderosas, y con ellas comenzó una nueva etapa de oxigenación del planeta. Pero esta vez no provocaron una era de hielo. Esta vez encendieron la chispa de la vida terrestre. Cuando los océanos ya no bastaban, los artrópodos decidieron conquistar la Tierra. No fueron los peces, ni los reptiles, ni mucho menos los mamíferos, los primeros en atreverse a salir del agua. Fueron los artrópodos, sí, esos pequeños pero tenaces miriápodos, escorpiones y arácnidos, quienes, hace millones de años, dieron el primer paso hacia lo desconocido. ¿Por qué lo hicieron? Tal vez para escapar de sus depredadores marinos o quizá en busca de nuevas fuentes de alimento. Pero lo cierto es que vieron en la tierra firme un mundo virgen, sin competencia, esperando a ser explorado. En el océano, la vida era una batalla constante por la supervivencia. Pero en tierra había oportunidades. Eso sí, no fue un cambio instantáneo. No es que estos pioneros dejaran sus branquias atrás y aprendieran a respirar aire de un día para otro. Por ejemplo, los escorpiones del período silúrico aún conservaban branquias y necesitaban mantenerlas húmedas, por lo que no se alejaban mucho de la orilla. Eran exploradores cautelosos. El silúrico terminó hace unos 419 millones de años, con algunos eventos de extinción, digamos, moderados. Nada apocalíptico, pero sí lo bastante importante como para marcar un cambio. Y ese cambio se llamó Devónico, un periodo que revolucionaría la historia de la vida en la Tierra. Fue entonces cuando aparecieron los primeros tiburones. Aunque, ojo, no eran las temibles bestias que imaginamos hoy. Eran novatos en el juego. Quienes realmente dominaban los mares eran los placodermos, un grupo de peces óseos acorazados. El más temido de todos era el Dunkleosteus, una bestia gigantesca con una cabeza blindada y mandíbulas como cuchillas.
En su versión más pequeña medía como 3 adultos juntos, pero los más grandes alcanzaban hasta 8 metros de largo, y su mordida era tan poderosa que incluso superaba, por mucho, a la del cocodrilo de agua salada, el actual campeón entre las criaturas vivas. Pero el dominio no solo era cuestión de dientes. En tierra, las plantas también estaban creciendo, literalmente. Aparecieron los primeros árboles con raíces profundas, ramas, troncos altos. Se formaron los primeros bosques que empezaron a cambiar la atmósfera. Generaban oxígeno a gran escala y absorbían toneladas de dióxido de carbono. Esto convirtió al planeta en un lugar cada vez más habitable y más tentador. Y fue entonces cuando los peces empezaron a mirar hacia arriba. Algunas especies, como los peces pulmonados, comenzaron a pasar más tiempo en aguas poco profundas. Incluso salían brevemente a tierra. Pero la verdadera revolución llegó con el Tiktaalik, un pez con cuello, costillas y algo parecido a patas. Era el primer vertebrado capaz de respirar aire y moverse sobre la tierra. Era mitad pez, mitad anfibio, mitad misterio. Después vendría Ichthyostega, uno de los primeros animales con 4 extremidades, un verdadero tetrápodo. Aunque todavía pasaba mucho tiempo en el agua, el salto evolutivo ya había ocurrido. El mundo jamás volvería a ser el mismo. Mientras los vertebrados hacían sus primeros intentos por salir del agua, los artrópodos ya corrían por la tierra como dueños del lugar. Se diversificaron rápidamente, aparecieron insectos sin alas, arañas primitivas y otras criaturas que se adaptaron con sorprendente eficacia. Pero no todo era prosperidad. Para quienes se quedaron en el océano, el final del Devónico trajo malas noticias. Los niveles de oxígeno en el agua comenzaron a desplomarse. Sin suficiente aire disuelto, enormes cantidades de vida marina perecieron. Incluso los trilobites, símbolo de resistencia de eras pasadas, y los escorpiones marinos no sobrevivieron. ¿Sabías que una de las mayores extinciones de la historia pudo haber sido causada por árboles? Sí, como lo oyes. Aunque algunas especies lograron sobrevivir, la mayoría jamás volvió a levantar cabeza. En cambio, criaturas dominantes como el Dunkleosteus, un terror de los mares, fueron borradas del mapa por completo. Y eso no es todo. Cerca del 70% de los invertebrados también desaparecieron. ¿La causa? Una caída brutal en los niveles de oxígeno. Y todo apunta a los aparentemente inofensivos árboles. Pero no eran árboles cualquiera. Estos gigantes verdes alcanzaban hasta 40 metros de altura y desarrollaban raíces profundas que, aunque sostenían sus enormes cuerpos, comenzaron a alterar el equilibrio del planeta. Las raíces no solo servían para anclar el árbol y absorber nutrientes, también modificaban las rocas y generaban un suelo fértil. Suena bien, ¿no? Pues no tanto. Ese suelo tan rico terminó siendo arrastrado masivamente a los ríos y océanos, llevándose consigo toneladas de nutrientes. ¿El resultado? Explosiones masivas de algas que cubrieron las aguas. Y cuando estas algas hacían fotosíntesis, no liberaban oxígeno, lo consumían. Los océanos se asfixiaron. Miles de especies murieron por culpa de las plantas. Increíble, ¿verdad? Así que ya sabes, si alguna vez sientes que tu suculenta te mira raro, tal vez deberías preocuparte. Mientras la vida marina colapsaba, en tierra ocurrió todo lo contrario. Comenzó el Carbonífero, hace unos 359 millones de años, y la Tierra vivió un auge sin precedentes. Las plantas se expandieron formando junglas y pantanos densos, elevando el oxígeno atmosférico a niveles nunca antes ni después vistos, lo que permitió a los artrópodos crecer enormemente. Por ejemplo, la Artropleura, un milpiés gigante de hasta 2,5 metros, y la Meganeura, una libélula enorme que dominaba los cielos. Paralelamente, los tetrápodos, animales de 4 patas, evolucionaron rápido. En el agua apareció el Diplocaulus, con una cabeza en forma de boomerang que lo protegía de depredadores. Pero la verdadera revolución fue en tierra. La aparición de huevos con cáscara dura que permitieron a los animales reproducirse sin depender del agua. Así surgieron los amniotas, que marcaron la independencia definitiva de los océanos y el verdadero comienzo de la conquista terrestre.
Hace unos 335 millones de años, los antecesores de los animales terrestres comenzaron a conquistar la tierra firme en un momento decisivo. Entonces, todas las grandes masas terrestres se unieron formando el supercontinente Pangea, lo que provocó que las vastas selvas tropicales se fragmentaran y desaparecieran. Los árboles quedaron atrapados en el interior seco del continente, muriendo por falta de agua, lo que además redujo drásticamente el oxígeno en la atmósfera. Este cambio fue acompañado por una ola de frío y una glaciación, extinguiendo casi por completo esas selvas y causando la desaparición de muchas especies gigantes, como artrópodos que dependían de altos niveles de oxígeno. En medio de este desastre, los amniotas, los antecesores de mamíferos, reptiles y aves, demostraron gran resistencia, pues ya no necesitaban volver al agua para reproducirse y su piel escamosa les ayudaba a conservar agua en un mundo cada vez más seco. Así comenzó un nuevo reinado dividido entre los sinápsidos, futuros mamíferos, y saurópsidos, que darían origen a reptiles y aves. Durante el Pérmico, el clima se calentó y los desiertos se expandieron en Pangea. Solo los animales que aprendieron a conservar agua prosperaron, y sinápsidos y saurópsidos dominaron la Tierra. Los sinápsidos fueron especialmente exitosos, evolucionando hacia formas cada vez más parecidas a los mamíferos actuales. Uno de los sinápsidos más famosos fue el dimetrodón, a menudo confundido con un dinosaurio, pero más cercano a nosotros en la evolución. Medía hasta 4,5 metros y destacaba por una gran vela en la espalda, cuya función aún es un misterio. Podría haber servido para regular temperatura o atraer pareja. Tras unos 16 millones de años dominando, el dimetrodón desapareció. En el Pérmico tardío, los gorgonopsios tomaron el relevo. Estos cazadores mortales, aunque más pequeños que el dimetrodón, eran depredadores letales con colmillos en forma de sable de hasta 15 centímetros, ideales para cazar presas como el Scutosaurus, un saurópsido lento y blindado que debía recorrer grandes distancias en busca de vegetación. Además, en esta era apareció el Cotylorhynchus, el gigante más grande conocido de entonces, un herbívoro con una cabeza pequeña y sin cuello, una criatura imponente pero de apariencia curiosa. ¿Recuerdas cuando dije que el Pérmico se iba a calentar aún más? No era broma. Durante millones de años, gigantescas erupciones volcánicas en lo que hoy es Siberia cubrieron enormes extensiones con lava, tan grandes como la mitad de Estados Unidos. Pero lo peor fue el inmenso dióxido de carbono que liberaron, atrapando el calor bajo la atmósfera y elevando brutalmente la temperatura global. Los animales tuvieron que adaptarse o morir, y en los océanos el CO2 volvió el agua ácida y tóxica. Las temperaturas extremas provocaron incendios masivos que destruyeron bosques, dejando rocas expuestas que se erosionaron y liberaron nutrientes al mar. Esto causó un estallido de vida, pero ese crecimiento consumió el oxígeno del agua, asfixiando a la mayoría de los sobrevivientes marinos. Así, a finales del Pérmico, hace 251 millones de años, ocurrió la Gran Mortandad, la extinción más devastadora de la historia. Desapareció el 70% de los animales terrestres y el 90% de los marinos. El mundo quedó desolado, marcando el fin del Paleozoico, una era de casi 300 millones de años. ¿La vida desapareció? Number de las cenizas surgió el Mesozoico, la era de los dinosaurios, comenzando con el Triásico. En sus primeros 5 millones de años, la vida se recuperó lentamente, dominada por las criaturas más fuertes. Los sinápsidos casi desaparecieron, aunque algunos sobrevivientes evolucionaron en los mamíferos modernos, pero quedaron en segundo plano. En cambio, los saurópsidos se adaptaron perfectamente, gracias a sus huevos con cáscara dura que preservaban la humedad, dominando la tierra. Algunos saurópsidos se volvieron reptiles marinos, como los ictiosaurios, con ojos gigantescos, y los plesiosaurios, con cuellos largos para acechar presas, ambos reinando en los mares por millones de años. En tierra surgieron especies sorprendentes, como el Drepanosaurus, un lagarto mono que vivía en árboles usando su cola para colgarse y una garra gigante para cazar insectos. Otros probaron el vuelo, como el torpe Charipopteryx, que volaba con alas en las patas traseras, pero no prosperó.
Al final del Triásico aparecieron los pterosaurios, voladores perfectos con huesos ligeros y alas que se extendían desde los antebrazos hasta los tobillos, dominando los cielos. En tierra firme, con los sinápsidos casi extinguidos, los arcosaurios se convirtieron en los amos del planeta, gracias a un sistema respiratorio eficiente para sobrevivir en un ambiente con poco oxígeno y mucho CO2. Además, sus extremidades erguidas les permitían correr y cazar mientras respiraban, a diferencia de los lagartos modernos. Postosuchus. El terror. Antes de los dinosaurios. Antes de que los dinosaurios caminaran como dueños absolutos sobre la Tierra, existieron otros gigantes. Criaturas igual de letales, igual de majestuosas, pero olvidadas por muchos. Entre ellas brilló, o mejor dicho, aterrorizó, una en particular, el Postosuchus. Imagina una bestia de casi 5 metros de largo, cuerpo recubierto de escamas, mandíbula poderosa y una mirada que solo se puede describir como primitiva e implacable. Era parte de los arcosaurios, los reyes antes de los reyes, un linaje al que también pertenecen los cocodrilos actuales, aunque ninguna especie moderna se le compara. El Postosuchus era más que un simple depredador. Era el superdepredador de su ecosistema, el asesino implacable de finales del Triásico. Podía moverse a 4 patas con sigilo, acechando en silencio como una sombra viviente entre la vegetación baja, esperando el momento perfecto. Pero si la situación lo requería, se alzaba sobre sus patas traseras, erguido como un demonio ancestral, y embestía con una fuerza capaz de partir huesos con una sola mordida. Su mordida era su carta de presentación. Decenas de dientes aserrados, afilados como cuchillas, diseñados para desgarrar carne y triturar hueso. Los paleontólogos creen que pudo cazar presas de gran tamaño, incluyendo otros reptiles, pequeños dinosaurios primitivos y todo lo que se atreviera a cruzar su territorio. Pero el reinado del Postosuchus tenía los días contados. Mientras él dominaba con brutalidad, algo silencioso y pequeño empezaba a surgir en las sombras. En zonas secas y cálidas, donde la vida parecía escasa, comenzaron a aparecer criaturas nuevas, modestas, ágiles, con patas más rectas, cerebros más desarrollados y un potencial evolutivo que nadie pudo prever. Los primeros dinosaurios. Eran rápidos, eran flexibles, y lo más importante, se reproducían con una eficiencia asombrosa. No necesitaban ser los más grandes ni los más feroces al principio. Lo que les faltaba en tamaño lo compensaban con estrategia evolutiva. Al principio convivieron con gigantes como el Postosuchus, pero tras un cambio climático brutal al final del Triásico, muchos de los grandes arcosaurios desaparecieron. El mundo cambió, y con él su equilibrio. Entonces, los dinosaurios tomaron el control. El Postosuchus se extinguió, pero su sombra aún vive en los fósiles. En su tiempo fue el Alfa Supremo, una máquina de cazar casi perfecta. Pero la historia nos enseña que no siempre sobreviven los más fuertes, sino los que saben adaptarse. Rauisuchus, el emperador olvidado del Triásico. Mucho antes de que los dinosaurios caminaran con arrogancia por la Tierra, el Rauisuchus era el rey sin corona. Vivió hace unos 230 millones de años, en el período Triásico Medio, en lo que hoy conocemos como Europa y Sudamérica, cuando la Tierra aún era un solo supercontinente, Pangea. En ese mundo primitivo, desértico y salvaje, Rauisuchus era el depredador supremo. Con hasta 6 metros de longitud y un cuerpo musculoso, este monstruo era un miembro de los Rauisúquidos, un linaje ancestral de arcosaurios. Sí, los mismos que con el tiempo darían lugar a cocodrilos, pterosaurios y, claro, los dinosaurios. Pero Rauisuchus no era un dinosaurio. Su postura recta, erguida, con las patas ubicadas directamente debajo del cuerpo, le daba una ventaja enorme en velocidad y resistencia. No arrastraba el cuerpo como un lagarto. Caminaba como un carnívoro moderno, con pasos firmes y eficientes, como un lobo prehistórico del tamaño de un auto. Su cráneo, alargado y feroz, estaba armado con dientes afilados como cuchillas. Era un cazador activo que emboscaba a sus presas y las abatía con una combinación de fuerza bruta y velocidad. Sus víctimas eran los primeros herbívoros grandes del Triásico,
reptiles primitivos, disinodontes, sinodontes, incluso dinosaurios tempranos que apenas comenzaban a surgir. Por un tiempo, Rauisuchus gobernó sin rival, pero como tantas veces en la historia de la vida, su reinado fue temporal. Una serie de cambios ambientales, competencia con especies más adaptables y una cadena de extinciones abrieron paso a los nuevos amos del planeta, los dinosaurios. Aún así, durante millones de años, Rauisuchus fue el depredador más temido de su época. Un verdadero emperador olvidado de la prehistoria. Prestosuchus, el titán carnívoro del sur. Si existiera un manual para construir al depredador perfecto del Triásico, Prestosuchus sería el modelo final. Este coloso vivió hace aproximadamente 235 millones de años, en lo que hoy es Brasil, y su sola presencia definía el miedo. Con más de 7 metros de largo, este pariente del Postosuchus y del Rauisuchus era uno de los mayores depredadores del Triásico sudamericano. Su nombre significa literalmente cocodrilo de Prestes, en honor al paleontólogo Vicentino Prestes. Pero no te dejes engañar, no era un cocodrilo en absoluto. Era un arcosaurio carnívoro, una bestia mucho más ágil y peligrosa. Su cuerpo estaba construido para la caza. Un cráneo robusto, dientes curvos y dentados como cuchillas, mandíbulas que podían romper huesos con facilidad, y al igual que sus primos, podía desplazarse con gran velocidad, lo cual lo convertía en un cazador letal. Prestosuchus no solo acechaba, perseguía. Cazaba a pleno día, atacando con ferocidad a reptiles herbívoros como los rhynchosaurs o aetosaurs, y a cualquier otro animal lo bastante lento como para quedar a su alcance. Pero lo más fascinante es que, a diferencia de otros depredadores de su tiempo, también pudo haber tenido un comportamiento territorial o incluso social, según ciertos rastros fósiles que sugieren movimientos en grupo. Su andar firme y su fuerza bruta lo hacían parecer invencible. Por un tiempo lo fue. Pero el planeta, una vez más, cambió. Los climas se volvieron más extremos, los ecosistemas se transformaron, y con ello llegaron los dinosaurios más ágiles, más rápidos y con mejor capacidad de adaptación. Prestosuchus, el titán carnívoro del sur, cayó con el resto de su linaje. ¿Qué opinas de estas bestias ancestrales? Sin duda el Postosuchus no es tan conocido como el T-Rex, pero ¿acaso no es aún más aterrador? Un cazador silencioso, rápido, capaz de caminar en 4 patas como un cocodrilo o levantarse como un monstruo bípedo en plena embestida. ¿Te lo imaginas acechando desde la penumbra de un bosque prehistórico? Cuéntame, ¿te pareció incluso más letal que el rey de los dinosaurios? Hoy viajamos a una etapa olvidada del mundo, anterior al dominio de los dinosaurios. Un tiempo de gigantes desconocidos, de evolución implacable, de criaturas que parecían salidas de una pesadilla. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿El poder del Postosuchus? ¿La silenciosa aparición de los primeros dinosaurios? ¿O la idea de que el mayor depredador no siempre es el que sobrevive? Y esto apenas es el comienzo. ¿Te gustaría que hiciéramos una segunda parte para conocer a los dinosaurios que finalmente se alzaron como los nuevos amos del planeta? Criaturas rápidas, resistentes, con habilidades que transformaron para siempre la historia de la vida en la Tierra. Dímelo en los comentarios. Tu opinión puede definir nuestro próximo viaje en el tiempo. Si esta historia te impactó, si aprendiste algo nuevo o simplemente te atrapó imaginar ese mundo salvaje y primitivo, dale like, comparte con quien disfrute de los misterios del pasado y suscríbete para no perderte ninguna de las increíbles criaturas que aún nos esperan. Gracias por acompañarme en esta travesía. Y sobre todo, nunca dejes de maravillarte con el mundo que nos rodea, incluso con ese mundo antiguo, misterioso y lleno de monstruos que existió hace más de 200 millones de años. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, mantén viva tu curiosidad. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.